Muy buenas a todos y todas. Estamos otra vez en uno de los episodios de Leernos, el sexto episodio de Leernos, en el cual seguimos abordando todas esas preguntas que nos inquietan a esta parte, sobre todo sobre la música, el arte, el pensamiento y diferentes elementos como que van surgiendo a lo largo de las conversaciones. Vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que hemos podido abordar en Leernos. La primera conversación la hicimos con el profesor Alexander Hincapié, en el que hablamos de Nietzsche, Benjamin y otros pensadores acerca del arte, la cultura, la formación. Luego tuvimos a la profesora Darjeni Prada, hablamos sobre el lenguaje corporal, los sistemas simbólicos y otros, digamos como elementos, digamos un poco más rituálicos sobre ese tema. El tercer conversatorio lo hicimos con el productor de, de acá de la casa, de Nodriza Studios, con Camilo Sánchez. Con él abordamos un poco más sobre digamos como todo este mundo del rock, del metal, cómo es la producción de estos géneros y sobre todo cómo es la producción en general, ¿cierto? Y como que cuáles son los fenómenos que se dan en ese ámbito. La cuarta conversación que tuvimos fue con el profesor Juan Carlos Arango. Con él hablamos un poco más desde su perspectiva epistemológica, estando en una facultad de administración y de ciencias económicas. Y el quinto episodio, que lo sacamos hace 15 días, fue con el formador de cultural y gestor cultural también, Horus Sean David de Balbín, que tiene el proyecto de Rock Comuna CIS, en el que está la escuela Hip Rock. Y bueno, en este sexto episodio es un sexto episodio muy especial porque traemos al profesor Andrés Klaus Runge Peña. Muchas gracias, profe, por estar acá, por darnos el espacio y su tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el profe nos va a contar un poquito sobre, digamos, como todo lo que ha hecho, porque me imagino que es un mundo de cosas que has hecho en tu vida. Entonces, como que nos cuentes un poquito, una introducción de lo que has hecho a lo largo de tu vida. A ver, ¿qué cuento yo, hombre? Pues voy a cumplir ya 54 años. Yo estudié, tengo digámoslo así, una trayectoria en mis estudios de primaria y secundaria un poquito convulsionada, pero bueno, ¿Por qué? salí. ¿Por qué? Porque cambié de muchos colegios, entonces, de hecho, estuve vagando por ahí año y medio. De ahí pasé a la universidad. Yo soy licenciado. Bueno, me tocó pagar servicio. Sí. Soy licenciado en inglés y español. Y de ahí pues hice unos estudios, en principio una maestría en sociolingüística, y de ahí hice unos estudios doctorales en pedagogía, y pues a partir de ahí ya, digámoslo así, que me perfilé como docente en el área de pedagogía, pedagogía general, historia de la pedagogía y bueno, temáticas que tienen que ver con esos asuntos. Muy interesante eso que nos mencionas, profe, porque bueno, uno se cree otras cosas, ¿cierto? Uno, al menos desde la perspectiva, cuando yo estuve en la licenciatura, tuve la oportunidad de leer algunos artículos que nos sugerían profesores, de investigaciones que habías hecho. Entonces uno se imagina como una persona que estuvo como en otras cosas, pero aquí ya nos estás contando que tuviste una experiencia en el campo militar, ahí cómo fue ese destino. Medio... Sí, o sea, tocó me tocó pagar servicio Te agarraron. y ahí estuve un año. Yo siempre digo que no aprendí mucho, porque lo que prácticamente le ayuda a uno a conservarse en la milicia es, por decirlo así, ser disciplinado, tender la cama, estar a tiempo, y si uno hace eso pues le va bien. Sí. Entonces pues eso pues no fue muy problemático para mí. Uno podría decir en otra lógica que perdí el añito ahí porque pudo haber estado haciendo otras cosas, pero bueno, el cupo estuvo ahí, Uh-huh. y una vez terminado el servicio militar pues ingresé a la universidad, y bueno, ya sí me dediqué a estos asuntos de tipo más académico. Bueno, una de experiencias de vida. A mí no me tocó. Mm. Yo hace 7 años entré pues como en el mundo universitario, académico,
y vivía con el miedo porque mientras uno era jovencito, uno le tocaba esconderse de las batidas del ejército, sobre todo en las estaciones del metro. Un saludo para los que todavía se mantienen por allá, porque nos tocaba hacerles el quite, porque uno con estas pintas, con el pelo largo, y cuando uno iba a los conciertos, pues obligadamente le tocaba montarse al transporte público, al metro. En Caribe, que yo soy vecino del barrio, de ese barrio, le tocaba ese puente largo de la terminal del norte a la estación. Ahí era precisito. Entonces, bueno, sí. Bueno, en los años 80 no era muy distinto, pues. Las batidas. Eso, en los años 80, en esa época lo llamábamos los soyis, pues implicaba contar con que no había buses. Los buses trabajaban hasta las 12:30, más tardar hasta las 2, y eso suponía el regreso, como decíamos, echando pata. Entonces usted se tenía que volver caminando, y si pasaba una patrulla, súbase, eso no fallaba. O sea, el asunto de las batidas no sigue estando ahí. Sí, era ya menos frecuente, pero bueno. Sí, menos mal como que se ha podido avanzar mucho sobre ese tema. Ahorita lo contamos como una historia, ¿cierto? Un poco más, ¿cómo decirlo? Más cómica o más, ¿cierto? Desde la risa, pero para muchos le significó también un cambio en su vida profundamente, pues, y bueno, y sobre todo con la historia de la violencia en Colombia, ¿cierto? Sí, claro, definitivamente. Profe, yo te pregunto sobre ese tema, sobre los años 80, ¿cierto? ¿Cómo empezó a configurar eso, ciertas preguntas o ciertas inquietudes en tu propia formación? ¿O tuvo que ver algo con eso? Pues, yo creo que en términos de movimiento y de lo que significó, pues, como una suerte de cambio de mentalidad, el haber entrado, digámoslo así, en estos movimientos, grupos, galladas, obviamente underground y salidas de la cotidianidad, implicó para muchos de nosotros también una reorientación desde el punto de vista mental. Es decir, pues voz punkero y prosistema, o sea, pues eso no da. Sí. O metalero, pues que no le das alguna cosita para componer o para tener alguna idea. Entonces yo creo que en ese sentido todo lo que tuvo que ver con la música fue crucial, porque que nos permitió, digámoslo así, montarnos en otra idea que requería, pues, no vivir así como en la cotidianidad ignorante de la gran mayoría. Entonces uno podría decir eso, o sea, en Medellín particularmente, el cambio que produjo en términos culturales y mentales todo lo que llamaríamos, bien sea como punk medallo, metal medallo, a mí me parece que fue crucial, porque no fue solo, pues, música, sino también asumir un estilo de vida, una postura más crítica frente a la sociedad, al consumo, a la economía, que yo creo que muchas de las personas vieja guardia hoy en día siguen reflejando eso, y uno dice, sí, como que pasó algo. Entonces, muy seguramente en esa época, por ejemplo, era muy fuerte, bueno, pues yo no sé ahora, pues, pero los movimientos de izquierda, la juventud comunista, yo me acuerdo, pues, yo estudié en el Liceo Antioqueño y era, digámoslo así, pan de cada día. Sí. Y entonces estaban como grupos de ese tipo frente a alternativas como las que estoy mencionando, y digamos que pues yo no estuve, pues, en la juventud, pero sí también desarrollamos como una propuesta crítica frente al sistema y frente a las formas de consumo que muy seguramente tuvieron y siguen teniendo, digámoslo así, similitudes con propuestas, pues, ya más en clave de movimiento político. Y eso es algo que todavía no hemos conversado, digamos, como esa apuesta contracultural también que has desarrollado. Cuéntanos un poquito, profe, sobre esa historia de los movimientos contraculturales, o si se le puede llamar así, no sé, es aquí con la terminología como que a uno le van heredando, en el punk, en el metal.
por ahí vi algo en los archivos históricos del metal, la agrupación Mierda. Estuviste ahí como guitarrista. Sí, a ver, yo tenía 13 añitos, pues estaba todavía muy culicagado, pero nosotros, es una historia interesante en Toscana, porque nos consolidamos como una suerte de gallada. En el marco de la gallada es que surge el grupo, un grupo que se arma pues con los dientes, musicalmente muy malo obviamente, pura bulla como diríamos. Pero lo interesante otra vez es como lo que se consolidó a partir de esa postura que hoy llaman movimientos contraculturales. Pues nosotros éramos encarretados con una música, en esa época pues combinábamos punk y metal, heavy metal, inclusive pues vieja guardia. Y lo que se consolidaba era una serie de grupos que iban a unos sojis, a unos bailes o a unas fiestas. Entonces eso fue interesante pues en términos de consolidación de grupos. Que nos conocíamos en todo Medellín, que estaban los de Florencia, que estaban los del 12, que estaban los de Manrique, que estaban los de Pedregal, que estaban los del barrio Antioquia, que estaban los de por allá por el zoológico, los de Itagüí. Entonces digamos que eran unos grupos que a pesar de la distancia y lo que significaba para ese momento desplazarse, pues nos conocíamos, intercambiábamos música. Estaban conectados. ¿Cómo? Estaban conectados. Sí, estábamos conectados y precisamente a partir de la música. Entonces digamos que eso fue una cosa muy interesante, porque la música no fue solo la música como tal, sino la conexión, algo así, la Matrix para estar ahí pegados todos. Y bueno, independientemente pues de los proyectos de vida de las personas en particular, pues estar compartiendo eso, y alguna cosita tenía que haber quedado pues en términos de eso que escuchábamos, que era posturas pues críticas frente al sistema, frente a la economía, frente a la sociedad, frente a estos formatos paisas tan tradicionalistas y machistas. Entonces en ese sentido fue muy productivo, y uno todavía lo sigue viendo. Uno encuentra personas que no murieron pues durante el periodo de Pablito, y que están haciendo cosas interesantes, no solo en el contexto de la música, sino por ejemplo que aportan al trabajo cultural en Medellín, o que se están moviendo en asuntos de teatro. Entonces hay cosas interesantes. ¿Y eso era a partir de cassette, de vinilos? ¿Cómo era el intercambio ahí? ¿O era con los, o sea, digamos como haciendo las transferencias de las letras o en los mismos conciertos? A ver, eso se movía de todo. Yo me acuerdo pues que uno de los centros musicales donde uno conseguía de las cosas más raras era J&B Limitada. J&B Limitada era un almacén que también el dueño organizaba conciertos. Fue el que organizó el concierto de la Guerra de las Bandas, fue el que trajo a Argus. Entonces nosotros nos hicimos un poquito cercanos con este señor. Y bueno, había veces nos daban la gabela y decían: trajeron música, J&B Limitada está cerrado, pero ustedes pueden entrar de primeros a llevarse lo que quieran, ¿cierto? Eso era muy bueno, pero nosotros éramos más bien pobrecitos, entonces uno no es que pudiera comprar mucho. Los que compraban eran otros. Pero digamos que cuando comprábamos esos LPs, eso circulaba por todo Medellín. LPs, por supuesto también casetes. Y bueno, casetes con las letras, muchas veces hasta copiadas o fotocopiadas, pero las fotocopias en la época también eran muy caras. Entonces era la manera en que circulaba, a punta de casetes y a punta de LPs muy contados. Entonces uno ya sabía quién era el que tenía el de Plasmatic, quién era el que tenía el de Trans, quién era el que tenía el, qué sé yo, el Iron Fist de Motorhead. Entonces, claro, uno le dice: vamos a hacer una nota, van a caer, pero trae la música, y se armaba tremendo pues arsenal de música. Entonces esos sojis o notas eran muy bacanos en ese sentido, porque era la música que estaba regada, que se compilaba en esos escenarios. De hecho, muy curioso, a pesar de que teníamos cassette, no era mucho el cassette que se ponía en los sojis. Ahora me estoy acordando de eso. Entonces así se movía el asunto. Sí, es que me imagino que también el formato, el cassette también es un poquito complicado porque se dañan fácil.
Los cassettes los utilizaba uno más para lo que llamaría hoy en día los parches. O sea, por ejemplo, en Toscana hacíamos un parche. Nosotros teníamos un cable como de 100 metros y cogíamos luz de la casa de los parceros más cercanos y nos metíamos en una manga que pues, en esa época había muchas mangas. Me acuerdo que también allá me olvidó este barrio. En Buenos Aires. Entonces la grabadora y los casetes eran fundamentales para los parches en las mangas. En la manguita. Sí. Pues claro, nadie iba a llevar pues un LP allí. Entonces está también la combinatoria, ¿cierto? Y cae y lleven casetos que y compre las pilas, porque muchas veces también no podía haber conexión, entonces uno encargaba de llevar pilas, grabadoras de las viejas que como mínimo utilizaban 6 pilas grandes, entonces también había que contar con todo ese tipo de cosas. Las grabadoras, el mercado de las grabadoras fue innovación ahí para los profesores de inglés y los metaleros. Los metaleros, sí, total. Porque sí, es muy curioso eso que nos cuentas ahorita, y yo también como haciendo como reflexión en torno a lo que le toca a uno, porque mira que ahorita es todo internet, ¿cierto? Entonces Spotify, entonces uno tiene sus cosas ahí en Spotify. Hace poquito fui a una finca en Gómez Plata donde no había absolutamente nada y nadie tenía música, entonces era el bucle de las 5 canciones que tenían en el celular, porque ya nadie tiene la necesidad de tener la música, es una experiencia, digamos, como entre el arte, la música, diferente con el usuario. Claro. Entonces eso también ayudó a consolidar mucho más la escena. Claro, y otra vez, es que era el único LP, qué sé yo, de Motorhead. Yo, por ejemplo, yo creo que fui el único que tuve en esa época el Black Metal de Venom. Yo me lo compré en JB y eso era una joya, pues la berraca. Yo después lo vendí, pero claro, a uno lo llamaban y yo hasta un tiempo, digámoslo así, no sé por qué no seguí siendo coleccionista en ese sentido, de pronto más de libros, pero sí, ahí es donde está la diferencia entre quienes se volvieron coleccionistas y amantes pues de los LPs o de la música como tal, y las dinámicas de hoy en día. O sea, uno reconoce muy bien que hoy en día ser músico es muy difícil porque que ya todo circula, entre comillas, muy fácil, y la gente, independientemente del género, también es muy consumidora. Entonces, antes uno le daba, yo me acuerdo que uno ponía, qué sé yo, el casete de Slayer y eso era de él, eso era todo el día el mismo casete. Ya hoy en día oye uno el último trabajo de Pepito y ya pasa al otro, sí. Entonces no tiene uno tiempo de apreciar. De hecho es muy interesante porque sale pues para el caso mío hay mucha música que viene saliendo, uno la escucha, y hay veces a mí me parece mejor dejarla ahí quietecita y después ya escucharla con más calma, y uno termina otra vez construyendo, digámoslo así, como esas selecciones que dicen, no, esta banda me gusta, o esto así, pero no pasan inmediatamente, pues, o sea, no son de predilección por la escucha inmediata, uno como que tiene que darles más oportunidades, pero ahora todo el mundo está en esa lógica, y en todos los niveles, desde el reggaetón hasta en el metal pues más extremo, y bueno, por obvias razones se produce más, hay muchas más bandas, pero bueno, es también como pensar en eso, ¿cierto? O sea, en cómo nos volvemos, entre comillas, consumidores o escuchas de música, independientemente de la música que sea. Esa perspectiva está muy interesante, profe, porque hace poquito en la conversación que tuvimos con Horus nos citaba el texto de Santiago Arango, que él ha hecho como cierta recopilación sobre el mundo digital, la música, y nos dice que estas plataformas se vuelven como una suerte de cementerios digitales llenas de puras canciones que nadie escucha, y justamente por esa lógica de reproducción que lleva la industria musical, en términos de que pues, es tratando de que algo se haga viral 2 semanas, 3 semanas y seguir. Produciendo con un mismo formato, las mismas, básicamente las mismas canciones, los mismos temas, y, o sea, pero siempre es como esta lógica de que, bueno, que viene más, como cierto, claro, como alimentando en el consumidor cierta hambre de productos inmediatos. Claro.
y de no satisfacerse con lo que ya está, Ujú. sino más bien estar permanentemente frente al anhelo Ujú. o el deseo. Ya uno le meterá pues psicoanálisis al asunto, pero ya es el anhelo de lo que viene, de lo que va a salir, y no de rumiar, de detenerse, de, digámoslo así, de disfrutar, de procesar. Entonces, claro, se vuelve el asunto muy efímero. Ujú. Eh, y bueno, eso es muy triste, pues, porque si uno trabaja en esa lógica lenta o ralentizada, se da cuenta, por ejemplo, en el contexto de la música, pero también en muchos otros contextos, de una serie de producciones que son muy interesantes, pues, y que dan que decir, que tienen sentido, etcétera, etcétera. Sí, desde la perspectiva de nosotros ahorita como agrupación en Les Jeremens, que estamos sacando nuestro primer álbum, llevamos básicamente creo que 3 años, porque en la pandemia tuvimos un parón que fue obligado, y sacamos un primer sencillo durante la pandemia, que se tituló En Sueños, y hace ya poquitico, hace como 4 semanas, sacamos el segundo single, que es Lead, una canción que compartimos y que vamos ahí explorando. Pero el proceso de construcción para muchos que están empezando, muchas bandas que están como en el proceso de iniciarse en la escena, pues doy fe que es un proceso que cuesta mucho. Uh-huh. Cuesta mucho desde la parte de la producción, de la creación, sobre todo por las mismas lógicas de las vidas de las personas en este momento. Yo tengo una banda que tiene 8 integrantes en este momento. Entonces coordinar 8 mentes para que se piense en una misma, digamos como un mismo objetivo, es supremamente difícil. Los horarios, ¿cierto? Entonces cuadrar un ensayo, cuadrar la grabación, cuadrar cierta cosita, es complicado, y ese proceso de consolidación nos ha, nos ha llevado más o menos a 3 años en el que llevamos el proceso, pero ya estamos terminándolo, y es, digamos, como que se ha tratado de hacer resistencia a eso, porque no es posible para nosotros los músicos en este momento vivir de la música. Uh-huh. Entonces, y me imagino que eso ha sido así, y siempre pues Sí. los que estamos desde este lado, siempre pues ha sido como hacer resistencia como a eso y involucrarnos en otros oficios mientras tanto. Pues sí, mira, o sea, uno dice qué bandas hay ahora, entre comillas, pues las más famosas. Uno dice Masacre, que ya están haciendo tours pues por Ujú. toda parte, pero Masacre lleva guerreándose mucho tiempo. Sí. Witch Trap, ¿cierto? O sea, O sea, ¿cuánto tiempo duró claro, llegar a ese claro. punto? Entonces, claro, es muy duro, y otra vez, no hay un reconocimiento en el sentido de que eso cuesta trabajo. Ujú. Entonces, y menos ahora con todas estas plataformas, con toda esta lógica pues de producción en masa, de estar manteniendo siempre a la gente en la expectativa de la novedad y no de, digámoslo así, de la digestión, del rumiar lo que está teniendo, escuchando, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estamos. Vamos a ver también para dónde cogemos, porque esas dinámicas también se revientan. Ujú. Pues mira, el audio está volviendo a coger el LP, Sí, para decir alguna sí, cosa. sí. Decir, tan CDs, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me volví comprador de CDs de una manera impresionante, pues ya después me tocó frenarle al asunto. Porque no hay economía que resista tampoco, Sí, ¿cierto? pero por otras razones, los compré pues, en otra parte y no los podía transportar, entonces me Ah, ya. tocó botar todas las cajas y andar solo con él. Y para decir pues que no tenía LPs, porque Ujú. Entonces tenía el portadiscos ahí. tenía el portadiscos, tengo como 5 maletas llenas de CDs, porque fue la única manera en que los pude mantener. Y entonces es eso, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, cómo podemos cambiar esas dinámicas, pues los que son coleccionistas, dedicándole más tiempo a todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, bandas que desa o afortunadamente saben que están sacando un buen producto y una buena canción, un buen tema o lo que sea, y que de todas maneras pues no están Ujú. supeditadas, qué sé yo, a la exigencia de estas grandes empresas que le dicen, sí, yo lo contrato, pero es que me tiene que sacar álbum cada, qué sé yo, cada Sí. año, y no menos de 45 minutos. Entonces es una presión pues también por estas casas o estas empresas que llevan a que la gente esté más metida como en la lógica de estar cumpliendo Promoción. con
Produzca. Produzca, ¿cierto? Y bueno. Pero eso es en todo también, o sea, no es solo pues en el mundo de la música, también lo veo en el mundo editorial. Venga, es que usted contrató con la editorial Taratata y su compromiso es que cada año tiene que sacar un libro. Uh-huh. Entonces usted tiene que escribir alguna cosa en un año, porque si no pues va en contra de ese contrato. Bueno, muchos otros asuntos. Digamos entonces un concepto que me pareció muy interesante, el de rumiar, que viene como de esa filosofía alemana. Schopenhauer creo que es el primero que lo introduce, luego se lo pasa a Nietzsche y ahí se va desarrollando. Rumiar la música, ¿qué significa eso para ti, rumiar la música ahorita en el momento en el que es un producto más bien de consumo instantáneo? Pues rumiar la música es otra vez escuchar uno algo que a uno le gusta, pero volver sobre ese algo y ya empezarse a pillar detalles, ver como aspectos particulares y bueno, y empezarle a sacar el gusto, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo, o sea, uno no se queda pues con en este caso con la música o el tema que pasa de una vez, sino que vos volvés sobre él, le vas dando, inclusive vas encontrando pues muchas cositas que se vuelven interesantes. No sé, pongamos, uno escucha, mi abuelita pues escucharía Cannibal Corpse en este momento y dice que es esa bullaranga, pero cuando uno le pone a escuchar eso, uno dice, estos manejos muy técnicos, y entonces se pilla a uno la precisión, sí, cómo está sonando la batería, la guitarra, y yo creo que ese es el punto al que uno llega y dice, wow, pero pues obviamente eso no lo va a apreciar cualquiera, le toca a uno rumiarlo. Sí. Y es pasar precisamente esa posición de consumidor, en este caso de música, a poder rumiar, llamémoslo, entender, disfrutar esos asuntos. Y ahí es donde pilla uno las diferencias, ¿cierto? Porque uno dice, no, es que prestarle atención a esto. Uh-huh. Y bueno, yo creo que los músicos, los artistas precisamente también están como muy pendientes de esos asuntos que no se van a percibir de una manera general y amplia, digámoslo así, a primera vista, primer momento, y es lo que algunos sí empiezan a descubrir y empiezan entonces a crearse esos vínculos y pues esas vinculaciones con ciertos grupos, canciones, temas o géneros. Sí, porque justamente entonces me da a pensar que en ese ejercicio de rumiar la música, de tenerse al detalle, pues eso fue creando como también una suerte de respuestas en la misma interpretación que ya hace el oyente, ya con una intención musical. Por ejemplo, profe, usted en su momento, cuando empezó a escuchar estas músicas, ¿eso qué luego lo llevó a hacer su producción ahorita, o de pronto en la crítica, o qué lo llevó a hacer digamos como este ejercicio más académico, más desde la crítica? Pues lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? O sea, el haber pasado por todo, por un metal medallo de alguna manera, y para algunos, dentro de los que me cuento, pues podría uno decir así, despertó una suerte de interés crítico, sociocrítico, si se quiere, y es a partir de la mirada que empieza uno a percibir o a enfrentarse al mundo. Y yo creo que eso pues no solo marcó otra vez la relación con la música, sino la relación con el trabajo profesional, con las posturas vitales, las formas de vida, y yo creo que ahí va, ¿cierto? O sea, para poca fortuna de ciertas madres que le decían a uno, no, eso se le va a quitar a los 25, esa es una moda pasajera, yo sé que usted se va a volver serio, ¿cierto? El tirito de siempre. Sí. Pues lo que ve uno ahora era que pues no era ni una moda ni pasajera, era pues más bien una forma de enfrentar el mundo, y que independientemente si está uno al 100% metido en ese mundo o teniendo una parte en él, pues de alguna manera tuvo efectos desde el punto de vista pedagógico formativo, ¿cierto? Sí. Entonces, usted es una persona que es muy detallista con los conceptos. ¿Eso lo adquirió en la
en la maestría de sociolingüística o eso cómo se fue dando, profe? En verdad no, lo adquirí más. Yo, a pesar de que soy un licenciado en inglés y español, yo también fui un encarretado desde el inicio de la carrera en la filosofía. De hecho, yo quería estudiar filosofía. Yo creo que más bien eso, o sea, la idea de que en el mundo, sobre todo académico, lo que está escrito no salió así de la nada. Uh-huh. Y entonces vos le tienes que parar bola a eso, pues, o sea, eso no viene expresado porque sí. O sea, es alguien que tuvo que haber pensado y mucho rato cómo expresar lo que quiere expresar en una oración con, entre comillas, las palabras, los términos o, bueno, los conceptos más adecuados. Entonces ese es un trabajo de conceptos que uno no puede, pues, simplemente dejar ahí. Uh-huh. Y claro, uno termina, bueno, además, pues, de los aspectos de tipo lingüístico, pero uno termina fijándose en eso. Volvámonos filósofos. Hegel hablaba precisamente del problema fundamental del trabajo del concepto, ¿cierto? Y estamos en una época muy light en eso. O sea, la gente cree que pensar y que producir conocimiento es inventar palabras nuevas. Pero son palabras nuevas que no tienen un contenido, no tienen fondo. Y entonces uno dice, venga, ¿qué pasa aquí? Y eso lo uh-huh. vivo yo, pues, permanentemente en el contexto laboral, en donde eso aparece pedagogía, pero por toda parte. Uh-huh. Yo me acuerdo de ejemplos, qué sé yo, o sea, en filosofía es muy típico. En filosofía usted va a decir, bueno, yo quiero cuestionar la idea que tiene todo el mundo con respecto a Kant y su comprensión, pongámosle, el tiempo, pero para poder cuestionar esa idea de tiempo, esa persona tiene que clavarse siquiera la mitad del libro, la mitad de la tesis, mostrando el concepto en sus diferentes tratos, sentidos, cómo lo han apropiado los autores, el mismo Kant, para poder venir a decir a lo último, venga, entonces entendamos el asunto así. Uh-huh. Pero en el contexto en el que yo me muevo, eso no pasa así. O sea, la gente no parte, digámoslo así, de problematizar lo viejo para proponer algo nuevo, sino que parte de que se inventan palabritas y eso suena muy bacano. Entonces todo el mundo dice, wow, pues estamos en una época de, desafortunadamente, muchas pedagogías light alternativas que no tienen fondito. O sea, eso es puro coco. Uh-huh. Entonces, claro, uno también tiene que volver cansón, molestón y hasta fino en eso, porque le terminan, como dice por ahí el dicho, metiendo a uno como es gato por liebre. Sí. Y eso circula. Chucha por guagua. Entonces, sí, es necesario. Yo creo que en cualquier formación, pues, sí, porque todo discurso académico se establece sobre la base de unas teorías, y las teorías están fundamentalmente estructuradas a partir de conceptos. Entonces el manejo de los conceptos es el intento de ver los ladrillos con los que está construido el muro, es decir, la teoría, y vos no los puedes pasar, pues, de largo así tan fácilmente. Es lo que te pone, digámoslo así, a ver cómo está, qué tan fuerte o no es esa pared sobre la base precisamente de esos ladrillos, es decir, de esos conceptos. Entonces uno tiene que poner a reparar en eso. Sí, eso es, digamos, que los que están en el mundo académico, construir un marco teórico, pues justamente se trata de soportar todo eso, y hay cosas que ni siquiera tienen un marco teórico que uno diga, bueno, pero entonces, profe, cuéntenos una anécdota que usted haya dicho, porque en Colombia es el país donde todo puede pasar, que usted haya dicho, ay, estos hijos de putas metieron en el librito, dijeron pedagogía, formación, ahí. Y no tenía nada que ver con eso. No, hay un artículo que a mí me da como cierta rabia, pero no es de aquí. Es un artículo que lleva por título, es que Pedagogía del Desamarrado. Y la palabra desamarrado. Del desamarrado, o sea, como desamarrarse los zapatos, ¿cierto? Ajá, ya. Y uno dice, ¿esto qué es? Uh-huh. Y uno lee el artículo y en 3 veces se menciona desamarrado, no se define, es decir, es una palabra, no un concepto fuerte. Uh-huh. Y uno dice, venga, esto ya, pues, proponen una cosa así, ¿cierto? Sí. Entonces, da rabia porque eso en un contexto académico, ¿sí?
pero pedagogía son las que encuentra uno, pues, o sea, usted, pedagogía del amor, de la caricia, pedagogía electoral, comparendos pedagógicos, o sea, estamos como en una época en donde pedagogía es una palabra que todo el mundo utiliza. Es bacana. Hay que hacer pedagogía. O sea, es una palabra bacana. Nadie sabe qué es hacer pedagogía, pero todos tenemos que hacer pedagogía. Entonces es muy curioso porque otra vez es un nivel de uso que digamos hasta está bien cuando es en el mundo cotidiano, pues donde no están los expertos. Sí. Listo. O sea, que mi abuelita diga que hay que hacer pedagogía no es ningún problema, ¿cierto? Mi abuelita obviamente no es académica, pero que uno lo escuche en el ámbito académico y uno dice, uy, entonces esta persona ¿dónde está parada? Eso es muy difícil, es como medio rabia, tristeza, ¿sí? Y por eso la idea pues de trabajar sobre los conceptos, porque es que no todo puede pasar. O sea, imagínense usted, qué sé yo, en matemática, donde se confundiera seno con coseno, o donde onda fuera distinto y no hay qué, pues donde si eso no hay una comprensión clara de eso, uno no termina siendo matemática. Lo mismo en química, lo mismo en física. Pero es que caen los puentes aquí en Colombia. Claro, imagínese, ¿cierto? Entonces imagínese eso, o sea, vos no, o sea, sin querer con ello decir pues que existe una ciencia pura o verdadera, pues absoluta, pero digámoslo, eso le ayuda a uno, y precisamente los académicos se caracterizan por estar o debatiendo eso, o criticándole, o proponiendo alternativas frente a las insuficiencias de algo. De nuevo, si hay un concepto que no me sirve entonces me toca criticarlo, pero para poderlo criticar lo tengo que conocer, ¿cierto? Y una vez criticado, pues proponer una forma comprensiva más amplia o más abarcante, que es lo que hace uno pues, generalmente. Pero no, aquí la gente otra vez eso no tienen tradición, eso no parten, digámoslo así, de una lectura crítica del pasado, de lo que hay para proponer de cara al futuro algo, sino que arrancan como desde cero, como si no hubiera nada, ¿cierto? Pero yo sé que hay ahí como en términos como sintomáticos, como de lo que usted ha podido investigar, esa tendencia a como hacer tan lights en todo, tiene que ver con esa reproducción que habíamos dicho ahorita, con este mundo académico que es como produzca, y para eso produzca es la única forma de que usted gane cierta plata. De hecho me acuerdo un caso que denunciaron hace poquito sobre el carrusel de los artículos, no me acuerdo cómo se llama esa vaina, la anunció un senador, y es que a las universidades en algunos casos exigen pues, cierta producción para mantener un estatus, un nivel, una imagen, o tiene que ver más con un asunto ya más de tipo formativo, ¿cierto? Como que no hay una, digamos, como una cultura que nos lleve a ser juiciosos con los objetos de estudio que nosotros estamos. Yo creo que son las dos cosas. Las dos cosas. O sea, uno también ve que, al menos en ciertos ámbitos, ¿cierto? Que hay que baja el nivel pues en rigurosidad académica, ¿sí? Baja el nivel en rigurosidad académica, hay, digámoslo así, unas miradas que circulan fuertemente en nuestra época, que cuestionan, entre comillas, ese tipo de producciones, pero no las cuestionan desde otras posturas, llamémoslo así, igual de rigurosas, sino que lo que tratan es de decir, no son solo X, Y o E, sino que deben bajar el nivel, ¿sí? Y pues eso es nefasto, digámoslo así, en el contexto académico. Pero por el otro lado están también las presiones pues del mundo académico, en lo que usted está diciendo. O sea, hay universidades que le dicen a la persona, venga, a usted lo vinculamos, pero tiene que producir tantas cosas al año. Entonces la gente está bajo presión, pues, ¿cierto? Y digamos que un síntoma, una manifestación, para bien o para mal, es todas estas dinámicas de publica rápido o muere, ¿cierto? Claro, están ahí.
Pero otra vez, la sociedad y las dinámicas de la ciencia hoy en día lo exigen. Sí. O sea, está otra vez un consumidor de música, para ponerlo pues con el ejemplo, que no está interesado en rumiar la música, sino en ver cuál es lo nuevo que sacó la banda X. Una vez lo tiene, ya lo escuchó y lo desechó, entonces, pero esa banda la contrataron precisamente para que produjera eso rápido, porque es lo que necesita. Y entonces es como esa dinámica social actual de aceleración. Estamos en una época de la aceleración donde lo importante es eso, o sea, que todo esté en movimiento, que fluya, que se ponga en movimiento, y la lentitud como que no es bien vista, no funciona. Y toca otra vez desde el mundo artístico, desde el mundo de la música hasta el mundo de la academia, ¿cierto? Artículos que, claro, se publican, pero nadie los lee. Sí. Pueden ser muy buenos, ¿cierto? En cambio hay otros que uno dice, ve, esto le siguen dando y dando. Y lo citan. Claro, entonces uno dice, claro, ¿cuál es la diferencia? Y esa es la diferencia, ¿cierto? O sea, Kant se demoró más de 10 años para escribir la crítica de la razón pura, ¿sí? En cambio ahora le dicen, no, publique el libro por año. Imagínese. Claro. Entonces, bueno, no, y esa relación, se cree que puede haber una relación entre esos conceptos que hemos estado hablando, música, educación, de pronto hasta pedagogía, ahorita con lo que conversábamos previo al inicio del podcast. Hay un posible vínculo ahí entre eso, más desde este punto más contracultural, porque pues la música académica ha existido y la han enseñado y digamos como, pero en este asunto más desde lo contracultural, ¿es posible ese vínculo o es necesario que se llegue a esa resistencia como más desde las trincheras, como se suele decir? Pues yo creo que está ahí, o sea, el vínculo es ese, pues, ¿qué es lo que mueve el conocimiento? La crítica. O sea, si el conocimiento se establece, por decirlo de algún modo, de una vez para siempre, eso se vuelve dogma. O sea, ya récele a eso, arrodíllese y no más. Más bien critíquelo. O sea, critíquelo es, conózcalo muy bien, estamos hablando de rumiar, critíquelo muy bien para que pueda haber otras alternativas, pues porque en la medida en que todo conocimiento es falible, en la medida en que toda música no es perfecta, en la medida en que X o Y producción humana pues está marcada precisamente por ese signo de la finitud, de que no se puede plantear en términos de perfección, siempre va a haber alternativas. Entonces yo creo que es moverse ahí, y en ese sentido pues estas áreas, esferas, ámbitos de los que estamos hablando viven de eso, ¿cierto? O podría decir, hay grupos, personas, individuos que viven de eso, de no quedarse con lo ya establecido en la música, de quedarse no con lo ya establecido en cuestiones educativas, de quedarse con lo no ya establecido en el mundo del arte, y tratar de ver qué opciones aparecen. Pero otra vez, esas opciones que aparecen no aparecen de la nada, porque no existe la innovación en sentido estricto. O sea, eso es una gran mentira que nos están metiendo ahora, ¿cierto? Aquí hay que ser innovadores, pues usted siempre es innovador sobre la base de lo que ya hay. Sí. O sea, usted no puede innovar desde cero, que la innovación es la patica, es el pasito más, el aspecto X que usted le sacó a lo que ya había. Entonces la innovación no aparece de la nada. Un buen innovador es un buen conocedor de lo tradicional. Claro, de que lo encuentra el hueco, la tensión, el vacío. Exactamente. Y en todos estos ámbitos de los que estamos hablando, en pedagogía, en educación, en filosofía, en el arte, en la música, es eso, ¿cierto? Buscar como esos huequitos, pero sobre la base de un conocimiento, porque otra vez vos no encontrás los huecos si no lo conoces, y que le permitan a uno avanzar o modificar o cualificar, porque también la innovación como no es un salto nuevo en lo que no existe, es siempre un aspecto que cobra sentido sobre la base de lo que ya está. Sí, y eso que nos mencionas aquí con lo de la innovación, me acuerdo pues en ciertas cátedras que de la maestría nos decían como que tiene que ver también mucho con el tipo de pensamiento que tenemos, porque de alguna manera se alinea el pensamiento para que converjan ciertos puntos comunes. Entonces salir de la zona de confort implica un pensamiento creativo que sea divergente, que analice diferentes perspectivas, pero justamente tiene que ver con eso. Y ahí digamos como que nace este cuestionamiento, y es, hay una línea muy delgada entre la crítica y el dogma, y en la música también se percibe eso, porque ¿qué podría diferenciar un grupo de black metal que le hace crítica a la religión
a un grupo de black metal que se adora vuelve... Satán. Exactamente. Sí, eso es muy curioso. Entonces, ¿cuál es esa línea delgada? Sí. Ese fue uno de los puntos, digámoslo así, personales, duros por allá en los años 80. Venga. Usted tan antisistema, pero ¿qué es esto? Aquí se está armando un grupo medio dogmático, esto por ahí no es, pues. O sea, no es voltear la arepa y que quede pues, igualita, pero por el otro lado. Entonces, particularmente ha sido el caso mío, o sea... Y eso lleva a hacer ciertas distancias también. Sí, o sea, a ser más cauteloso en ese tipo de cuestiones y otra vez, es que yo me acuerdo cuando nos montaban los buses y le decíamos al chofer que tenía que poner el cassette que nosotros teníamos, que la salsa era una mierda y que nadie podía escuchar en el bus, pues salsa, porque nosotros nos subimos y nosotros los metaleros, punqueros, pues teníamos que escuchar la música que a nosotros nos gustaba, pues eso es dictadura, ¿cierto? No hay sociedad que pueda... pero no, por ahí no va. Entonces, claro, uno llega, por ejemplo, a puntos de esos, que me parece muy interesante, o sea, cómo se confronta uno con ciertas posturas que terminan también en ese dogmatismo, en esa radicalidad. Y me parece que la música en ese sentido le ayuda a uno a abrir, ¿cierto? Entonces estamos hablando de eso, de cómo más que quedarse uno, porque también tuve problemas por allá en los, creo que fue por allá en los 90, ponele 98. Ay, vean, la fecha de nacimiento mía. Sí. Que no escuche esa banda que es de las nuevas, que... Son poser. ¿Ah? Son poser. Pero que es de la nueva, pues, o sea, antes yo decía, esta gente igualita no a mi papá, pero muy parecida a los papás o a los abuelos que yo conocía, que en vez de tirar, pues, por decirlo de alguna manera, hacia adelante y hacia el futuro, lo que tiraban era para atrás, hacia la tradición. O sea, mientras más vieja la canción, mejor, por vieja, ¿sí? Y que ya lo nuevo no sirve por nuevo, ¿cierto? Entonces es también como una idea de volver, entre comillas, las raíces, pero en realidad es un tradicionalismo también recagado, pues, sí. O sea, que no deja nada. Y claro, uno escucha el black metal y brinca y todo eso, pero es que también ahora, por ejemplo, hay muchas bandas muy buenas, ¿cierto? Entonces vos no te puedes cerrar que porque son jóvenes o porque por esta cosa. Entonces también hubo un momento en donde me chocaba mucho eso, o sea, que si no tiraba para atrás y no estaba en la línea, lo recuerdo mucho porque a mí me gusta mucho Danzig. Y a la gente no le gusta Danzig, o al menos no sé aquí, ¿cierto? Y decía, no, eso eso es como un rock and roll ahí casposo, que no a mí me gusta. Sí. Entonces era esa tendencia. Pero mira eso que es tan interesante que decís, porque lo pienso aquí como tratando de conceptualizarlo, y es como que el dogmatismo es como el punto muerto de la posibilidad dialéctica, como de que pues te creen síntesis, antítesis, ¿cierto? Como ese asunto de dialéctica, del diálogo, de la posibilidad de crear nuevas ideas, porque es como que se dice, no, es que ya se llegó a un punto máximo, que entonces es como eso, ¿cierto? Yo le digo a un amigo, no puedes escuchar eso porque pues es lo nuevo. O sea, y lo nuevo es una mierda. Pues digámoslo con el reggaetón, por ejemplo. Sí. Yo decirle a un metalero, ¿ya escuchaste Bad Bunny, el último tema de Bad Bunny? Entonces me digo, uy, maricos, ¿cómo me vas a hablar aquí de Bad Bunny? Respétame, ¿cierto? Entonces es como eso, como también es como negarse, ¿cierto? Es como ponerse cierto velo, cierta manta y... Claro, es una forma de inmunizarse. Sí. Sí, uno se inmuniza y es muy fácil, ¿cierto? No, venga, es que yo soy vieja guardia. O para mí, yo llegué hasta esta época con la música. Y bueno, pero entonces el mundo no se le ha abierto más. O sea, mientras más viejo debería ser uno más abierto, ¿no? Sí. Que ya tiene más posibilidades de otra vez de rumiarse muchas más cosas, ¿cierto? Pues vos te quedas con la única cerveza que hay en el mundo y decís que es la mejor. Es como nosotros los países que decimos que la arepa es lo mejor del mundo, que no hemos comido más cosas. Pues. O que Antioquia es la panacea pues del mundo. Sí, yo creo que el punto no está ahí. Y eso cierra mucho las cabezas. Entonces también me acuerdo mucho de eso en el sentido de, no, esto tampoco va por ahí. No.
Entonces, y bueno, entonces la sugerencia también es como, hey, ¿cierto? O sea, tanto en lo académico como aquí en el aspecto musical, es el asunto de pues, trata de tener la apertura de escuchar, ¿cierto? Claro. De esa posibilidad dialéctica, que no muera la dialéctica, porque pues, o sea, si muere la dialéctica no hay mundo posible. Claro. O sea, no hay, lo que dirías vos, la dictadura, ¿cierto? Se crea como una especie de dictadura. Bueno, aquí ya vamos avanzando en esta conversación del día de hoy que realmente está muy interesante, porque como te decía, yo soy del 98, hay muchas cosas que uno desconoce. A mí me tocó ciertas cosas, sobre todo volámele a mi mamá para ir a los conciertos, que eso fue lo más rebelde pues que yo llegué a hacer. Correrle al ejército, pues como los momentos más de adrenalina que tuve. Pero tengo muchos recuerdos sobre la época del 2000, del 2005 al 2007, 2012, que fue una época muy violenta en Medellín, sobre todo en la Comuna 5 donde yo vivo, que es Castilla, que allá pues hubo una oleada de violencia a partir de la conformación de ciertos grupos, pues como sí, que trabajan con el microtráfico y cobraban pues y todo eso. Y esto a mí me llevó, digamos, como a tener cierta perspectiva del mundo, ¿cierto? Encontrarme con un día ir al bachillerato, pues levantarme a las 5 de la mañana y encontrar al CTI pues haciendo el levantamiento de un cuerpo, los casquillos. Bueno, hay varias cosas como que a uno le van creando mella y hacer cierta crítica como a la violencia que se instaura y justamente entenderla para tratar de revisar a ver cómo se puede cambiar esa vaina. Entonces ese es como uno de los grandes cuestionamientos que salen en Legerements, y es que mucha de la violencia, y luego encontrando textos, mucho de la violencia que nosotros tenemos es violencia que también aceptamos. Justamente en la consolidación de la ley, del Estado que tenemos, de la sociedad que se va consolidando, hasta de las mismas instituciones de la sociedad, la familia, hay muchas familias que son violentas y que pues uno diría como que naturalmente si la familia es violenta pues es normal que un hijo salga violento. ¿Usted cómo ve ese tema de la violencia? Y de pronto hay un vínculo, ¿cierto?, con el punk, muy de los 80, que hay una crítica muy fuerte, pero ¿cómo se resuelve eso? Porque también hay mucho punk que se reproduce la misma violencia. Yo creo que el asunto es mucho más, en términos históricos, mucho más lejano en el tiempo, ¿cierto? Este país y esta sociedad pues ha estado marcada por distintas formas de manifestación de violencia. Súmele precisamente en los años 80 la vinculación de la violencia con las dinámicas pues, del narcotráfico. De hecho, la generación mía, los 69, 68, 69, si quiere hacer la pregunta, va a encontrar que no son muchos. O sea, comparativamente hablando, es casi que una generación perdida. 68, 69 y 70. Quedaron muy poquitos, o quedaron pocos pues contrastados pues con las otras generaciones. Y sí, por ejemplo, eso lo decimos nosotros, que todo lo que fue el punk mezclado con metal, pues para el caso mío, fue una salida también de esos formatos, porque nosotros pues venimos de barrios populares. Yo crecí en un barrio popular y el parcero mío era el Pillo X o es decir, nosotros convivíamos, jugábamos los partidos de fútbol con el más malo, con el que no sé qué, con el que otra cosa, iban cayendo. El parche de 10 resultó de 2. ¿Cómo? El parche de 10 resultó de 2. Sí. Entonces, digamos que eso era parte de la cotidianidad. Y esto también nos alejó mucho, porque el hecho ya de decir, no, venga, me voy a poner taches, ya me lo empezaron a uno a mirar feo. Sí. Entonces, en el caso de nosotros fue muy curioso porque terminamos como excluyéndonos como gallada, y eso nos benefició en ese sentido. O sea, los otros parceros con los que ya no nos juntábamos mucho, muchos de ellos pues eran malos, pillos, lo que sea,
Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en Toscana pues llegaban a las esquinas y mataban personas. Por fortuna no fue el caso nuestro, pero sí fue el caso de cercanos, ¿cierto? Entonces es una forma estructural que tiene este país, que tiene, nosotros venimos de familias muy tradicionalistas pues también, e innegable, de manera innegable, eso pues también marcó las dinámicas del punk y del metal. Pues era una violencia desplegada, unas formas absolutamente machistas de relacionarnos con las mujeres. Por fortuna pues uno como que aprende también de eso y ya el mundo no es, al menos para uno, tan así, pero sí, eso estaba también estructural, porque de nuevo, o sea, el proceso de cambio no es tan facilito. O sea, una cosa es pues obviamente ser un punkero antisistema, pero ser el guache ladrón, claro, o cascón o peleón, pues eso tampoco le quita a uno por ser punkero. Entonces uno encontraba también esas grandes diferencias, ¿cierto? Reforzaban esos esquemas autoritarios y violentos, y el punk también era una salida para manifestar esa violencia, o en el metal, u otros que aprendían de esos asuntos y en una mirada más amplia pues también iban tomando distancia frente a estos formatos pues más violentos, más machistas. Sí, lo podías utilizar como catarsis o para reproducir. Claro. Pero efectos formativos sí tuvo, pues entonces yo vuelvo y digo, no terminamos ahí muerto en la esquina o celebrando como pillos X o Y asunto. Tuvimos la posibilidad de, a partir y a través de la música, de mirar el mundo de unas maneras distintas, unos con una pretensión más abierta, que podría uno decir pues siguieron cierto camino, otros un poquito más cerraditos y pues se quedaron, volvieron o murieron, pero efectos sí dejó. Y efectos, si lo ponemos ya en clave más social, sociológica, efectos en clave también de un movimiento social, o sea, no pues obviamente masivo, underground, pero como dinámica que cambió las maneras de ver, de pensar y de actuar en los 80 y los 90. Uno sí puede hacer un rastreo interesante. O sea, no fue solo el problema de la música, es un problema también que se puede pensar en clave cultural. Sí, y bueno, eso les lleva a uno también como a cuestionarse un poquito sobre el tema de la formación, ¿cierto? Porque pues hay cierta como creencia, o al menos así lo percibo yo, como que bueno, la gente o el sistema o el estado de cosas que hemos tenido conformados, hay como ciertas condiciones que lo llevarían a uno a tener cierto tipo de comportamientos. Es como la obviedad, ¿cierto? Como que hágale que ya tenemos, o sea, tenga hijos, que ya tenemos un colchón de condiciones para que sean seres humanos medianamente que puedan vivir en sociedad. Pero lo que uno se encuentra en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me da también hasta cierto punto sustico, porque o sea, no hay mucha diferencia en lo que pasó hace, que no sé cuántos años han pasado, 60 años de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues la máquina de exterminio técnico antropológico con las cámaras de gas y todo esto, a por ejemplo el fenómeno del paramilitarismo, ¿cierto? Y a uno siempre le da como cuestión como de, o sea, ¿qué le impide a un muchacho con las condiciones tan pailas que hay de país, por decirlo en esos términos, no coger a todo el mundo y prenderlo a bala? Porque están, o sea, los medios están, o sea, conseguir un arma en Colombia, uno diría, pues uno pues que no está en ese medio, es muy difícil, pero mentiras que no, es de hecho hasta ciertamente fácil y tiene unos costos, y los que conocen más de ese mundo saben cómo se mueve eso. Entonces, o sea, como que ¿por qué es importante la formación? Me acuerdo también de una frasecita de la semana maestra que nos regalaban ustedes, profes, en esa conversación, y es que la pedagogía tenía que ser una ciencia, porque si no, no se podía esperar nada de la humanidad. Eso era de Kant, ¿cierto? Algo más o menos, ¿cierto? Una cosa así más o menos
O sea, no se puede esperar nada de la humanidad porque hay que reflexionar la práctica humana, el ejercicio humano. No, lo que pasa es que el ser humano siempre tiene como ese lado, o sea, el ser humano es un animal. Y a propósito de Kant, pues, el ser humano ha aprendido a mantener permanentemente domesticado ese lado, pero ese lado está ahí, ¿cierto? O sea, la violencia está ahí, no ha desaparecido, y se manifiesta en momentos X, Y o B. Obviamente uno podría decir, hay sociedades, hay grupos más propensos y, pues, como estamos diciendo, pues cuando hablamos de los paisas, pues que fue lo que denunció Horkheimer precisamente cuando llegó el nacionalsocialismo. El problema del nacionalsocialismo es que está estructurado sobre la base de una mentalidad autoritaria, y él estudió esa mentalidad autoritaria en la familia, ¿cierto? Entonces uno puede también más o menos decir lo mismo, ¿cierto? Venga, es que estamos en una sociedad corrupta o con mucha corrupción, unas estructuras corruptas y violentas, pero que también están, para utilizar una palabra de mi abuelita, acolitadas por unas estructuras familiares de tipo. Entonces salir de ahí es muy difícil, ¿cierto? Pues la mamá le echaba a uno cantaleta, que no vea, estudie, o estaba el amigo que sí estudia. Bueno, como esas posibilidades de uno salirse al esquema tradicional, porque como te estaba diciendo, o sea, no es que los amigos de uno pues hayan, pues es muy interesante porque uno, qué sé yo, a los 22, 25 años se encontró con el uno que es celador, con el otro que era polocho, con el otro que era albañil. Bueno, eso éramos nosotros de pelado, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo vuelvo sobre la idea de la música. O sea, nosotros, me acuerdo que como Gallada reivindicamos mucho eso. Venga, haga resistencia, pero no se quede como en las lógicas del común. Familia tradicional, estructuras tradicionales, piense un poquito. Y yo creo que eso como que lo impulsó a uno a no seguir el derrotero de todo el mundo. Obviamente no es garantía la música, pues porque también los que están en la música pueden optar por esas, sí. pero digamos que uno podría poner en relación ese aspecto como clave para algunos, ¿sí? Sí, es un ejercicio, digamos, como en la música es un poco, pues podría ser nutricio dependiendo de la perspectiva que uno lo tome. Claro. Y también hay como cierta paradoja entre la formación y la educación, porque si no estoy mal, ya me corregirá el profe, la formación debe ser un ejercicio de autoconciencia, sí. Y la educación es algo que no podemos hacer si no estamos juntos. Claro, a uno lo educó la música, pero fue uno el que gracias a esa relación con la música se formó, ¿cierto? Entonces trató de cambiar esas estructuras de pensamiento, de acción. Volvamos a casos muy concretos, o sea, es que uno clavarse a escuchar Fly to the Rainbow, pues, que es de Scorpions, eso le implicaba a uno, pues, bueno, cualquier LP pues tiene el tiempo, pero es muy distinto otra vez cuando vos disciplinadamente, y no en el sentido de disciplina del ejercicio, de la cosa rigurosa y cansona, sino del parche. O sea, vos te parchas a escuchar música, o sea, no estás metido allá. Una experiencia estética con la música. Entonces la experiencia estética te saca, pongámoslo en términos nuestros, te saca de la esquina. Estar ensayando para así sea el grupo más cagado del mundo, te saca de la esquina. Sí. ¿Sí? Y en cambio está en la esquina, qué bueno conseguir plata, hagamos esto, sí. tal. Entonces digamos que son formas que lo pueden a uno, no son garantía, pero que le ofrecen a uno alternativas, como el deporte, pues sí, también, ¿cierto? Claro. O sea, si vos entrenás todos los días, qué sé yo, fútbol, natación. No hay tiempo para lo otro. No hay tiempo para lo otro, ¿sí? Entonces uno podría decir eso, ¿no? Y en ese sentido uno sí celebra hoy en día, y yo no sé si estamos cambiando de tema, porque las ofertas que hay hoy en día en términos culturales a mí me parecen muy interesantes. Sí, o sea, bastante.
Ya en los barrios, muchos barrios populares, vos puedes inscribir a tus hijos a que aprendan música, solfeo, instrumentos, hay acá instituciones o academias de fútbol, es decir, también hay un asunto de que uno puede estar como más en la posibilidad de sacarlos de esas dinámicas. Y a nosotros nos tocó eso, o sea, o era la esquina, o ir a escuchar el nuevo trabajo de Cherechechín, o era parcharnos a decir, venga, mira este punteo, mira este solo. Entonces, claro, ahí se iban marcando las diferencias y bueno, ya con esa idea dice uno, no, es que tenemos que ser mejores escuchando música, es que píllate que para esto hay que saber. No, ¿cómo que vas a armar un grupo si no sabes, pues no tenés bases musicales, no te toca estudiar? Bueno, como cositas de esas que fueron marcando pequeñas diferencias que uno podría decir al final se pudieron haber vuelto grandes. Entonces que el parcero de uno no, estaba ahí, estaba parchado en la esquina, preparándose de pelado para rumbear el fin de semana, emborracharse, buscar amiguita. Y así se quedó, simplemente que ya le tocó fue empezar a jornalear o a cumplir con un horario y ya, pero hacer lo mismo, ¿cierto? A cumplir el horario, para salir el viernes, para emborracharse, para ver si conseguía la amiguita y tal, no salió el ciclo vicioso, no le pasó nada, ¿cierto? Sí. Entonces, en estas otras lógicas uno podría decir, tuvo estas alternativas y bueno, otra vez hubo quienes capitalizaron el asunto, otros no, pero estaban ahí. Pero, profe, mira, pues como tan paradójica esa relación que hay entre mucho ocio, también pues genera estas lógicas, pero mucha disciplina genera estas otras. O sea, o somos seres que nos dedicamos directamente al disfrute, muy hedonistas pues en cierto sentido, o seres automáticos, autómatas ahí dándole al mismo ejercicio siempre. Claro. O sea, es una relación muy paradójica. Claro. Y otra de salirse de la rutina muy difícil, porque precisamente el carácter de la rutina es que es interiorizado, es poco reflexivo y en la medida en que es rutina pues se mueve en una dinámica del confort, entonces es muy difícil, es lo que yo siempre he hecho y lo que me parece a mí que hay que seguir haciendo, es lo que yo he escuchado siempre, a mí me parece que hay que seguirlo escuchando, entonces cuando a uno le toca moverse, ¿cierto? Eso no es muy fácil. Venga, es que otra vez va a ensayar, es que se tiene que clavar como mínimo una hora a fregar ahí. Claro. ¿Cierto? O sea, eso no es fácil, eso necesita una suerte de disciplina, una suerte de aislamiento y eso va creando diferencias porque no todo el mundo está dispuesto a eso. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera también es como un sacrificio, por así llamarlo. Para ir cerrando ya el podcast, profe, hay algo que nos gusta preguntar siempre. Cuando ustedes han, digamos, como que dedicado toda su vida a crear una producción, a crear todo, digamos, como todo un esquema para las personas, o sea, todo un aporte para la cultura, porque también, pues hay que decirlo, o sea, todo lo que se hizo en los 80s generaron las condiciones para que las bandas actuales puedan ser. De hecho, o sea, que nosotros tengamos la posibilidad de una sala de ensayo, que tengamos un festival de rock, que tengamos, bueno, son condiciones que se guerrearon mucho antes, y lo mismo en la academia, ¿cierto? Ahorita los estudiantes tienen la posibilidad de matrícula cero por todo un movimiento estudiantil que a lo largo de la historia, pues fue cultivando ese asunto de la necesidad de que la educación es necesaria por esto y esto, ¿cierto? Porque somos animales y necesitamos tener como al menos ciertas concordancias. Entonces, nos gustaría preguntarle que nos sugiera estas lecturas que le han posibilitado reflexiones en su vida, si recuerda algún título, algún autor que nos recomiende en lo académico y por favor también en lo musical, porque también ahí habría también un ejercicio muy bacano para los músicos que nos escuchan, esas otras referencias musicales y también académicas que son nutricias tanto para las líricas, pero también para la parte armónica. Preguntas difíciles. Pues yo soy una suerte de analfabeta en cuestiones de literatura.
pero que, a ver, yo veo... O de pronto filosofía que usted lea. A mí me encarreta por lo retador que es y por lo cuadradito que es. Por ejemplo, Kant, me parece que un autor muy inspirador es bueno, ya se murió, Hans Blumenberg, que se mueve pues más como en un discurso filosófico, pero no carente de conocimientos literarios. Sloterdijk me parece un autor que trabaja con el alfiler, es muy puntiagudo, es muy, en la actualidad pues, Sloterdijk es de los autores, digámoslo así, de cabecera, inspiradores. Lo que pasa es que yo sí leo es mucho esos cuadrados académicos. Me gusta mucho Erwin Goffman, porque es un lector de la sociedad de manera impresionante. O sea, alguien que se pilla y le bota caspa pues a como una persona se fila, tiene que ser un empeliculado. Entonces me muevo por ahí, o sea, pues yo no tengo como la inspiración en el poeta X, Y o B, pero sí en textos como estos. Por ejemplo, Sloterdijk me parece que es un autor muy interesante para mover el pensamiento. Bueno, por ahí van. ¿Y en lo musical? Musical yo sí, hermano, tengo un... Sí, bandas, artistas. Pero no me hagas preguntas, hermano. Ya. De las canciones que más me gusta es Cells of Charon de Scorpions. ¿Sí? Pero yo muero por Slayer. ¿Quién no muere por Slayer? Por ejemplo, ¿cierto? Estoy escuchando mucho heavy. Sí. La pandemia me puso a escuchar heavy. Entonces Tokyo Blade me gusta mucho. ¿Sí? Es muy bacano lo viejo de Tokyo Blade. Pero yo soy más trasherito. Sí. Sí, mucho más. Sepultura. Lo viejo de Sepultura me parece muy bacano. Aunque también tengo un ladito que es como más personal, que es el Doom Metal, pues, pero el heavy. No ese Funeral Doom Black Metal, eso no me aburre. Sino más Candlemas y todas las versiones que... A mí me encanta Trouble, para las bandas más bacanas que hay. Sí. A mí eso sí me para pelos, Trouble. Y en esa línea me gusta mucho el heavy Doom o el heavy metal con las características de Doom. Entonces digamos que yo tengo un panorama como amplio. Yo precisamente una de las cosas que digo es escuche el tema, la canción, el grupo y ya defina, porque uno no se puede pues casar desde un inicio, porque así como te estoy diciendo cosas muy buenas como Trouble, en el thrash metal también hay unas cosas muy aburridoras y muy canzonas, ¿cierto? Entonces el tupa toda hora. Entonces yo creo que uno escucha, o sea, démosle la oportunidad de... ¿sí? Y ahí uno como que va forjando. Pero esa es como la línea. Esa es la línea. No soy muy blackero. O sea, por lo que nos habías contado ahorita también. Sí, pero no tanto por lo de los temas, sino que no sé, no he podido con... A mí me gusta el black metal es cuando es más con ritmito, pues. Sí, la música bien hecha, pues. No sé. Sí. Por ejemplo, a la gente no le gusta, pero a mí ya la nueva versión de Satírico me gusta mucho. Parece que está más elaborado, es más lento, tiene uno escucha unos acordes y uno dice, pues madre, esto suena muy bacano y son muy lentos. Sí, para uno escuchar ruido de fondo, desconecta el cable de la parabólica y cierto. Pero entonces va por ahí, ¿cierto? Pero otra vez, no te puedo decir que no hay una canción de Darkthrone que no me gusta, hay una que me gusta, ¿cierto? Es así, o sea, yo me muevo así más que decir, vea, esta es la línea mía. Y abierto a escuchar siempre, o sea, desde lo viejo, por ejemplo, una cosa muy curiosa, también la pandemia me puso a escuchar glam. Yo odio el glam, lo odio hasta el día de hoy, pero me he dado a la tarea de decir, escúchalo. Sí. Y el glam viejo es muy heavisudo. Sí, Twisted Sister o cuál es. Sí, y muy bueno. Pero lo más viejo de Poison, pues más viejo que Poison. Por el lado, por ejemplo, de Def Leppard, por ahí, y son muy buenos músicos. Entonces uno dice, fue un baterista que toca con una sola mano. Imagínese. Bueno,
Entonces cositas de esas. Yo creo que uno se tiene que dejar es como tocar por la música. Tiene una camiseta de Rhapsody, pero pues tampoco es lo que Exacto, sí. Hay unas cosas muy crudas que son muy pegajosas, hay unas cosas recontraelaboradas también que son muy buenas. Entonces es eso, estar abierto a escuchar y a uno lo toca. Me encanta Merciful Fate, aquí me estoy acordando, y King Diamond. Hay gente a la que no le gusta, pero a mí me parece de mucha... A mí, pues personal, me gusta. Yo sí que me clavaba a escuchar King Diamond. No, Y es Merciful, King que es lo primero. King Diamond es una putería, definitivamente. Claro. Y bueno, en mi caso particular, ahora que mencionamos a Rhapsody of Fire, pues de hecho lo que yo hago en metal no tiene nada que ver con... porque nosotros no tocamos rápido, bueno, hay algunas cosas como que tocamos rápido, pero mis influencias son más tipo thrash metal, death metal, que son como unos riffs un poquito más elaborados, pero como muy desde un groove, desde como una rítmica, tratar de sacar como cierto tipo de cosas. Pero ahorita el asunto de la producción y de tener una persona que nos esté produciendo es algo muy interesante, porque nos dice hey, que vea, aquí suena bacano esto, y esto sale de pronto de su estilo, pero queda bacano. Entonces uno también es esa apertura de hacer otras cosas. De hecho vamos a sacar un tema, ahí les adelanto, se llama Distopía de Morte. Ese tema lo vamos va a ser como la introducción a nuestra segunda producción discográfica, que tratamos de reflexionar el mundo de este tema que es el transhumanismo, ¿cierto? Como la transición del ser humano a la tecnología, a la inteligencia artificial. Entonces ahí es un poco más, dejamos nuestro lado naturalista de los solos muy armónicos, de lo lírico, ahora le metemos un poquito más de gutural, de voces un poco más heavisudas, bueno, ese tipo de cosas. Entonces ahí también, profe, lo invito a que escuche a Le Jeremens cuando saque su producción y que lo comparta también si nos hace ese grandísimo favor. Claro, porque sí. es muy difícil uno estar en este ámbito. Bueno, le agradezco mucho, profe, por... Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estuvimos hablando como de cosas varias que vinculan música, academia y asuntos profesionales. Y bueno, eso fue lo interesante, sí. Me parece a mí, no caer como en esa cosa cuadrada y estar como discutiendo diferentes temas. Entonces, otras muchas gracias. No, profe, muchas gracias a usted por dar la oportunidad de esta conversación, por su tiempo, por el movilizarse aquí. Ahorita, digamos, como un poquito también como de las reflexiones de la pandemia, es como que hay que encontrarse, ¿cierto? Entonces, le agradezco mucho por eso. Y a todos los que nos están viendo también, gracias por ver este episodio. Nos vemos en el 7º, que vamos a traer también a un profe muy interesante que va a traer una producción, un libro que se llama Juan Ignacio Muñoz, que trae El Anticristo y otros cuantos. Entonces, ahí para que estén pendientes. Muchísimas gracias. Listo.